De antemano situaciones que van a ocurrir cuando además la experiencia por sí misma nos ha dicho de que cuando acá se determinó que iban a ocurrir lo peor que podía ocurrir respecto de la economía nacional con los retiros anteriores, lo que ocurrió fue todo lo contrario y hubo una reactivación de la economía. Quienes hemos sentido, presidente, la necesidad de avanzar en esta política pública, y acá el gobierno en varias oportunidades ha planteado de que los aportes del gobierno han sido muy importantes, yo creo que es importante recordar que todos los aportes que hizo el gobierno y cuando se establecieron de manera universal, habían pasado ya varios meses en que las familias chilenas no habían recibido, la gran mayoría, un solo peso por parte del Estado. Y que también es importante recordar que gran parte de esas familias tuvieron que endeudarse, adquirir deudas, no solo deudas bancarias, con casas comerciales, utilizar tarjetas de créditos para poder comprar los alimentos y el sustento básico. Si usted se fija, presidente, muchas de las encuestas que se han hecho para preguntar sobre el cuarto retiro, a diferencia de los anteriores, hoy la principal respuesta de las personas es que la van a utilizar en pagar deudas. Y creo que ahí hay un elemento fundamental a propósito del escenario inflacionario que aquí se aventura, ¿no? A propósito de, bueno, ¿cómo se marca la diferencia en torno a la posibilidad de abrir un consumo, que es como lo que acá se está planteando? Yo recuerdo perfectamente la frase a la que hacía referencia una de las expositoras, ¿cierto?, cuando decía que aquí la gente iba a salir a comprarse plasmas. Bueno, la condición de las familias chilenas y quienes hemos estado en los territorios, quienes hemos recorrido nuestros territorios donde hay pobreza, donde las personas han tenido que alimentar en ollas comunes, ministro, y eso es una realidad, no es una caricatura, no es una historia que estamos contando aquí para la tele. Hay miles de personas que se han tenido que alimentar por ollas comunes. Hay ollas comunes que entregan 5.000 raciones semanales y varias de ellas siguen funcionando en los territorios. Al menos yo soy diputada por una de las comunas más pobres de la región metropolitana, que es la comuna de Cerro Navia, y puedo dar garantía de que todavía hay ollas comunes funcionando. Entonces, lo digo, presidente, porque la situación que hoy día estamos discutiendo no hay que caricaturizarla, y creo que hay que poner todos los elementos sobre la mesa, y yo coincido con mis colegas cuando se dice, bueno, que se haga un análisis en torno a cuáles son los elementos que podrían provocar una inflación a raíz de un cuarto retiro. ¿En qué condiciones? Y que se diga de manera seria y clara, porque de lo contrario se empiezan a construir caricaturas, tal como se hizo con los primeros retiros, perdón, diputado Zafirio, que lo vi que como que saltó con... O sea, claro, entonces creo, presidente, que es importante, y a mí me gustaría, a propósito de que, claro, quizás hay una mirada bastante coincidente desde economistas que probablemente tienen mayor vinculación o mayor acuerdo con la mirada económica de este modelo y que probablemente estarían muy interesados con que las AFP continuaran como un modelo más que de pensiones, porque sabemos que no es un sistema de seguridad social y está muy lejos de serlo, es una administradora de fondos finalmente que se invierten y que lamentablemente están lejos de asegurar pensiones dignas. Es como la teoría de la relatividad, esto es como una regla básica de economía. Si el problema de lo que se produce cuando uno le mete más dinero a la economía, de lo que puede soportar una economía porque hay menos bienes, o sea, hay más dinero y hay menos bienes que se pueden adquirir, es que empieza a producir un efecto. Y yo creo que eso es lo que han explicado con pera y manzana acá. Es decir, las personas van a tener ese dinero, pero ese dinero vale menos, por lo cual uno puede con ese dinero pagar menos deudas, comprar menos bienes, sin señalar que esos bienes por inventario va a ser más difícil reponerlos, por lo cual posiblemente también haya cierta escasez en algunos productos. Entonces, para dejar claro lo que en el lenguaje que estamos hablando, la gente que va a ir a pagar deudas, y yo coincido con la diputada Cariola, que claro, no va a ir a comprar plasma ni nada de eso, sino que va a pagar deuda, pero va a poder pagar menos deudas. Señalar que en nuestra presentación anterior nosotros fuimos muy cuidadosos en términos de recorrer cuál había sido nuestras observaciones o los antecedentes que habíamos aportado respecto de los retiros anteriores. Y quisiera señalar que mientras en el caso del primer retiro nosotros hicimos presente temas que tenían que ver con sus efectos de largo plazo, en el segundo planteamos el riesgo de seguir repitiendo
regularmente este tipo de medidas después de que se había dicho que era por una sola vez. Y en el tercero ya advertimos que comenzaban a producirse problemas ya más difíciles de resolver al momento de liquidar activos por parte de los fondos de pensiones. Justamente es con ese recorrido que hoy día creo que podemos explicar con más propiedad cuáles son los riesgos que se corren respecto de un cuarto retiro. Nosotros hemos insistido mucho que un retiro no es igual al siguiente, no es igual al anterior, y eso es importante que lo recordemos. En segundo lugar, se ha citado 2 veces a unas declaraciones del expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Una de ellas tiene mucho que ver, o las dos en realidad tienen que ver con lo que está en nuestro informe. En primer lugar, nosotros respecto de la inflación, esta mañana es uno de los temas centrales de la presentación que hicimos, lo que señalamos no es que la inflación actual, el 4,5% de julio que conocimos hace un tiempo atrás, tenga que ver con el cuarto retiro. Por supuesto que esa cifra de inflación tiene un componente ligado a la evolución de los precios de los combustibles, tiene componentes ligados a cuellos de botella del lado de la oferta, y la mejor manera de dimensionarlo es que si sumamos lo que en el informe de junio proyectamos para fines de este año, más el efecto adicional del aumento del precio de los combustibles, eso explicaría una inflación de un 4,5% a finales de este año. Sin embargo, una vez que agregamos el impulso a la demanda que ya tenemos sin cuarto retiro, nuestra proyección de inflación para fines de este año no es de 4,5%, es de 5,7%. Y eso todavía sin considerar medidas adicionales, particularmente el tema del cuarto retiro. Entonces, esas son las proyecciones, así es como se construyen, y por lo tanto no son inconsistentes con lo que ha señalado Roberto Saller. Efectivamente, hay un componente externo importado de la inflación actual. Lo que tiene que ver con un cuarto retiro tiene que ver con la inflación que tengamos en el futuro, y esa inflación ya está acumulando un impulso importante derivado ¿de dónde? El aumento del consumo del orden del 18% este año, y de la devaluación del peso. Y respecto de la devaluación del peso, quería llamar la atención respecto de un punto que mencionaba el diputado Soto. El peso chileno se ha estado devaluando. Los retiros, en principio, deberían generar una revaluación, porque con los retiros de fondos llegan capitales del exterior, llegan dólares, se cambian en el mercado local y deberían bajar el precio del dólar. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo es que el precio del dólar ha estado subiendo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en términos de incertidumbre, en términos de riesgo de los mercados, más que compensa el efecto que podría producir la propia entrada de capitales. Al mismo tiempo, también el diputado Soto mencionaba el tema de las compras de dólares. También es un tema que fue tratado en la mañana, que está en nuestro informe. Para darle una idea, ¿cierto? El programa de compra de acumulación de reservas del Banco Central contempla compras diarias de 40 millones de dólares. Esas compras equivalen a un 3% de las transacciones diarias en el mercado cambiario en Chile. Si lo comparamos con lo que sería la liquidación de recursos de activos en un cuarto retiro, si solo consideramos la fracción que correspondería a liquidación de activos en el exterior, eso equivale a 200 veces las compras diarias de dólares que hace el Banco Central para fortalecer las reservas internacionales. Por lo tanto, las compras que está haciendo el Banco Central no están afectando el tipo de cambio actual, no lo afectaron cuando se iniciaron hace unos meses atrás, no lo van a cambiar si se detienen, porque simplemente son muy pequeñas respecto de los órdenes de magnitud de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, con eso también me hago referencia a la pregunta que hacía el diputado Ibáñez. El diputado Ibáñez también mencionó o preguntó por la decisión de política monetaria del día de ayer. En esa reunión de política monetaria, como bien se sabe,
se incrementó la tasa de política monetaria en 0,75% para llegar a un 1,5% nominal. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que el fuerte impulso expansivo que ha traído la política monetaria desde marzo del 2020 ha comenzado a retirarse gradualmente. ¿Por qué retirarse? Porque la tasa de interés neutral no es de 0,5 ni es de 1,5, se estima en 3,5%. Es decir, estamos muy por debajo y por lo tanto mientras no lleguemos a esa tasa la política monetaria va a seguir siendo expansiva. Ahora, ¿por qué se comienza a retirar el impulso de la política monetaria? Porque la economía está más fuerte, porque la economía está creciendo, va a crecer este año entre 10,5% y 11,5%. Ese es un crecimiento muy alto, ¿ya? Ahora, eso nos ayuda a entender también el potencial efecto de los retiros sobre la inflación. O sea, tenemos hoy día, con ese crecimiento de la actividad, con el crecimiento del consumo de 18%, tenemos ya presiones inflacionarias que explican las proyecciones que estamos haciendo a fin de año, y para ir aplacando esas presiones es porque se va retirando de a poco el impulso monetario. Esa es la fundamentación de la decisión del día de ayer. El diputado Bianchi hablaba de si el Banco Central especulaba. El Banco Central no especula. Nuevamente, repito, hoy día hemos publicado un informe de 100 páginas sobre el estado de la economía. Muchos de los temas que aquí se han tratado están allí desarrollados, así que los invito, por supuesto, a verlo en la medida que sea necesario. También los invito a consultarle a Roberto Saller, que ha sido citado varias veces en esta reunión. Pregúntenle qué piensa por los retiros, respecto de un cuarto retiro. Yo creo que no les va a decir nada muy distinto de lo que puede decir cualquier economista. En una economía que está creciendo 11%, aun cuando haya tenido una recesión el año anterior, una recesión de 5,8%, o sea, estamos hablando prácticamente del doble en términos de crecimiento, si usted vuelca sobre esa economía recursos de un día para otro equivalentes a 6,5% del producto, no hay otra respuesta que inflación. No hay otra alternativa que inflación. Nosotros tenemos la convicción de que establecer un cuarto retiro de fondos previsionales no solo es un camino, además, para abrir la posibilidad de refundar un sistema de pensiones reales en Chile que termine de una vez por todas con la AFP, y por eso nosotros también estamos muy conscientes de que es necesario avanzar en la derogación del decreto 3500, pero además de entregarle a las familias chilenas la posibilidad de hacer uso de sus recursos, de pagar muchas de las deudas que tienen, que los han tenido muy, muy acomplejados durante todos estos meses, sino que además de resolver y oxigenar la economía familiar. Siempre se habla de la macroeconomía, pero pocas veces se habla de la economía de esas familias que lo han pasado mal porque el gobierno llegó tarde, siempre llegó tarde. Llegó tarde con el IFE, llegó tarde con el IFE universal y más encima se opuso a los retiros de manera permanente cuando era la única solución real para que las familias chilenas pudieran tener recursos frescos. Así que es por esa razón, presidente, que en representación de la bancada del Partido Comunista voto a favor del cuarto retiro. Y dijo que con un nuevo retiro esto se traduce en más inflación. Más inflación es más pobreza para las personas más pobres, la cual la gran mayoría hoy día no tiene fondos de pensiones para sacar. El cuarto retiro no solo aumentará la inflación, sino que, como dijo David Bravo, el encargado de la propuesta de reforma de pensiones de la presidenta Bachelet, esto va a perjudicar por los próximos 70 años las pensiones de Chile. No solamente lo dijo David Bravo, lo dijo Mario Marcel, sino que lo dijo también el ex ministro de la Concertación, lo dijo José de Gregorio cuando argumentaba. Y me imagino la decepción de ver que personas que trabajaron con él no lo escuchan porque saben que hay proyectos que son populares. Y saben que hay proyectos que son populares, que efectivamente entregan recursos hoy, pero van a traer pobreza en 1, 2 o 3 años más. Y presidente, cuando por su intermedio el diputado Ila Vaca dijo hoy día en una entrevista carente de argumentos técnicos, dijo: el cuarto retiro lo que apunta es a terminar con las AFP. Por su intermedio, la diputada Giles dijo: buscamos terminar con la estafa piramidal
de las AFP darle un tiro de gracia. Jaime Mulet, nosotros queremos extinguir el sistema de AFP. Carlos Cariola, hace 2 minutos, terminar con las AFP. ¿Y por qué, presidente? ¿Y por qué lo hacen? Porque presentaron en el Senado un proyecto de ley que busca nacionalizar los fondos de pensiones. ¿Y quiénes firmaron ese proyecto de ley? Lo firmó Alejandro Navarro, del PRO, lo firmó la candidata presidencial Yanna Proboste, lo firmó el senador Durresti, que apoyaba en su momento, creo, a Paula Narváez, y hoy día a Yanna Proboste, lo apoyó el senador Latorre, que hoy día vota por Boric. ¿Qué es lo que están buscando acá? Lo que están buscando es que después del cuarto, del quinto retiro, van a nacionalizar los fondos de pensiones. Se los van a terminar expropiando como lo hicieron en Argentina. Y por eso es tan grave lo que ocurre hoy día. Y por eso, con el diputado Alessandri, lo que nosotros propusimos fue que se destinara hasta el 100% de las pensiones para poder ahorrar, para evitar la expropiación que se está empezando. ¿Cómo están? Buenas tardes, 17 horas con 31 minutos. Dejamos hasta ahí. ¡Coño!